a iniciar. Estamos en la segunda carta de Pedro, finalizando. Ya nos quedan 2 enseñanzas nada más. Y hoy vamos a ver la tercera parte del tema paciencia, inspiración y desviación y consecuencia. Vamos a orar porque el Espíritu Santo obre. Señor, pedimos que el Espíritu Santo dirija estas palabras a los corazones, a su iglesia, a las personas que aún no te conocen, Señor. Señor, que sea respaldada por ti, que sea con tu autoridad. Ten misericordia, Señor, como tuviste misericordia de nosotros, Señor. Para esas almas, Señor, que aún no te conocen y que están muriendo, Señor, sin ti. Pedimos que intervengas, Señor. Tú siempre has intervenido, Señor. Quebranta sus corazones, Señor, para que ellos humildemente, Señor, rindan su vida a tu señorío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Estamos en los versículos 15 y 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. En la pantalla tenemos igual el tema y vamos a tener las citas igual. Y dijimos que el tema es paciencia, inspiración y desviación y consecuencia, tercera parte. Hemos estado viendo una trilogía. Desde la semana pasada, recuerden que terminamos con la segunda parte de esta trilogía. Hablamos de esa inspiración que el Espíritu Santo da, donde el apóstol Pedro de alguna manera cita al apóstol Pablo. De hecho, vimos un poco de su vida pasada de Pablo, vimos su conversión a Cristo. Vimos cómo Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para que él escribiera y plasmara esta sabiduría de Dios en las Escrituras, que ahora es parte del Nuevo Testamento. Y aprendimos que tanto Pablo como Pedro estaban llenos del Espíritu Santo y vimos cómo se esforzaron a vivir a la luz del regreso de su segunda venida, porque ellos sabían que la promesa de la gloria venidera minimizaba totalmente los padecimientos que ellos estaban sufriendo y que vendría más adelante, ¿no? Así que ellos obviamente son testimonio y vemos que pues Pedro cita a Pablo con una finalidad. Recuerden que las iglesias de Asia Menor estaban siendo pues perseguidas y también estaban siendo desviadas por falsos pastores, falsos maestros. Entonces, al citar a Pablo, era para que afirmara a la iglesia en su fe, para que no se desviaran y también para animarlos en la persecución que estaba viniendo y que entendieran que el regreso del Señor Jesucristo era verdad, no era una invención de parte de Pedro, sino que el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pedro, quien inspiró a Pablo y quien inspiró a los demás apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Y también personas que no fueron apóstoles como Lucas, pero él fue un inspirado igual para escribirlo. Entonces vemos que Pedro menciona por último en nuestro tema anterior que algunas, no todas, sino algunas de las escrituras del apóstol Pablo eran difíciles de entender. Y dijimos específicamente que eso no quita el enfoque del evangelio y que eso no quita el mandamiento que tenemos de escudriñar las escrituras, de conocer a Dios, de conocer su naturaleza, conocer sus atributos, conocer su carácter. Eso no quita el hecho de que nos topemos con pues partes que son difíciles de entender. Podemos seguir, dejamos esto y no entendemos, pero seguimos con lo que entendemos y lo aplicamos. Así que entendimos finalmente la semana pasada que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, haciendo de la Biblia la voz de Dios. La voz de Dios infalible, inerrante y suficiente. No necesitamos de nada más que de la Biblia. Entonces hoy vamos a dar continuidad a este tema, donde vemos a unos indoctos e inconstantes, que dice Pedro que se aprovechan de esta falta de entendimiento de algunas de las Escrituras para torcerlas convenientemente y así desviar almas y sacarles provecho. Así que vamos a finalizar esta trilogía con la desviación y la consecuencia que trae esta desviación. Leamos nuestro texto completo,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hasta allá llegamos la semana pasada. Lo que voy a decir ahorita es lo que vamos a ver en nuestro tema, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, todos sabemos que toda desviación de un camino o una meta que tengamos en mente nos lleva a otro destino. Todos lo sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si en algo efímero nos perjudica, imagínense en nuestra vida eterna. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estamos hablando de nuestras almas, estamos hablando de las almas de otras personas. Entonces debemos tener cuidado con ese camino que seguimos y ese camino que enseñamos. Nuestra perspectiva divina debe estar bien enfocada, porque tantito que nos desviemos, nos vamos a encontrar muy lejos de la voluntad de Dios y vamos a desviar por ende a otras personas. Así que esto es de mucho cuidado, es delicado. Nuestro enfoque de hoy será esta última parte que voy a repetir, que dice en el versículo 16, 2 de Pedro 3:16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Está hablando de las escrituras, como también las otras escrituras. Está hablando del Nuevo y del Antiguo Testamento, para su propia perdición. En este texto vamos a centrarnos hoy en la enseñanza. Dice el apóstol Pedro, poquito antes, que Pablo pues era inspirado por el Señor. Él estaba totalmente de acuerdo con el apóstol en cuestiones de enseñanza, en cuestiones de doctrina, en cuestiones de su ministerio. ¿Por qué? Porque ambos tenían ese mismo sentir. Ambos habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Ambos enseñaron sobre la segunda venida del Señor Jesucristo para juicio y para liberación de los suyos. Ambos enseñaron sobre la paciencia del Señor Jesucristo para con su iglesia. Y ambos mostraron con su vida paciencia ante los padecimientos que vimos la semana pasada, que eran fuertes, que les sobrevinieron a ellos. Ante estas adversidades, ambos demostraron paciencia, la paciencia de Dios. Entonces el apóstol Pedro admite que algunas de las escrituras que Pablo enseñaba eran difíciles de entender. Y es cierto, hay algunas que como que nos quedamos sin entender, pero eso dijimos que no nos va a quitar el enfoque que debemos tener, ¿no? Pero vemos que seguidamente menciona a ciertas personas que torcieron las escrituras inspiradas por Dios que Pablo estaba enseñando, y también las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. Y estas personas fueron indoctos e inconstantes. Ahora, ¿quiénes son estos indoctos e inconstantes? Son aquellos que Pedro menciona en el versículo 3, de 2 de Pedro 3, allá mismo, pero en el versículo 3. Son estos burladores. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Recuerden que tenemos que dar la enseñanza en contexto para no desviar. Está refiriéndose a estos, pero también se está refiriendo a los que están en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, que dicen: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Son los mismos, burladores, falsos profetas, falsos maestros, y ahí dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán, fíjense qué triste, muchos dice, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, estos a los que Pedro se refiere como indoctos, como inconstantes, son estos mismos burladores, estos mismos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, aquellos que menciona mismo Pedro que son avariciosos, aquellos que no son regenerados por el Espíritu Santo, aunque ellos digan ser cristianos. Y esto significa que el Espíritu Santo no mora en ellos, no está en ellos, aunque conozcan de las Escrituras.
No están en ellos. Existe una diferencia entre los verdaderos cristianos y los indoctos e inconstantes. Y es que estos falsos cristianos tuercen las escrituras y viven torcidamente. Viven torcidamente. Sus enseñanzas y su vida son totalmente antibíblicas. Son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Porque ellos no tienen al Espíritu Santo que los dirija. Entonces no pueden enseñar la verdad de Dios. No pueden enseñar una sana doctrina. Aunque hablen de Cristo, aunque mencionen citas bíblicas, aunque se oiga bonito, pero no pueden enseñar una sana doctrina porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Y esto es muy importante, hermanos, porque nos dejamos llevar por lo que es carisma, por lo que es motivación, por lo que son cosas que nos gustan y pensamos que son pastores cristianos, verdaderos cristianos, cuando realmente son falsos, son burladores, son falsos profetas, falsos cristianos. Aunque hablen de la Biblia, dice acá Pedro, que hablan cosas infladas, cosas falsas. Entonces, con estas cosas falsas que hacen, seducen a los que son inconstantes. Aunque aparenten saber mucho, no son sabios porque ellos no pueden predicar la verdad de Dios. No pueden hacerlo, la distorsionan. Ellos solo son carismáticos, o sea, realmente tienen carisma, por eso persuaden fácilmente a las personas, pero porque ellos utilizan, por ejemplo, son condescendientes con el pecado, ¿no? De alguna manera inflan el ego, de alguna manera les dan lo que quieren escuchar y obviamente ellos caen. Son seducidos, pero el fin de estos falsos cristianos, falsos pastores, es el dinero. Es el dinero, es la gloria. Ellos quieren ser aplaudidos, ellos quieren robar la gloria de Dios, pero los que son verdaderos cristianos no se deben dejar llevar por estas personas. Es más, no deben ser confiados, porque puede venir cualquier persona y decir, soy pastor o soy cristiano. Pero no porque ellos conozcan las citas bíblicas o porque participen en alguna iglesia, tenemos que decir que lo son. Tristemente, hay en muchas iglesias que no lo son. Y el Señor nos advirtió de esto en Mateo capítulo 7, versículo 15. Él dijo a sus discípulos y también para nosotros, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. O sea, vienen como ovejas, como cristianos. Pero dice el Señor, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Entonces el Señor Jesucristo nos advierte de estas personas que de alguna manera están siendo falsos, que aparentan, tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Son falsos cristianos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Probar a los espíritus, como dijo Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. O sea que hay muchos falsos cristianos, muchos falsos pastores. Y si nos fijamos nosotros solamente en el hecho de que conocen de la Biblia, y que son carismáticos, y que son muy bondadosos, y que son muy motivacionales, entonces seríamos llevados por cualquier corriente doctrinal. Seríamos fácilmente engañados y devorados por estos lobos rapaces. Porque en la Biblia citan la Biblia, sí es cierto, hablan de la Biblia en sus predicaciones, pero sacan de contexto, tuercen el mensaje y mienten. Y tristemente hay mucha gente para estos que les gusta escuchar esto de acuerdo a sus propias concupiscencias, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Hay gente que le gusta escuchar estas enseñanzas torcidas y Pablo da la respuesta, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído. Fíjense, no querrán escuchar la verdad. Les incomoda la verdad. Dice Pablo, y se volverán a las fábulas.
O sea, lo que les gusta, sus propias concupiscencias. Existe mucha gente que quiere escuchar estas cosas y por eso hay muchos falsos pastores. Por culpa de esta gente que quieren que sean condescendientes con ellos, con su pecado. Quieren que no los exhorten, quieren que no les hablen de sus errores, que no les recuerden que el amar a Cristo no es solo decirlo, sino que es obedecer sus mandamientos. No les gusta que les recuerden que ustedes deben vivir en santidad, que deben avivar las virtudes del Espíritu Santo, que son hombres y mujeres de piedad. No les gusta, no les gusta. Solo quieren que les hablen bonito, que les inflen el ego, que los impulsen, que los motiven, que les hablen de las promesas de sanidad, de milagros, prosperidad económica. Por eso existen muchos de estos maestros que son falsos, que son lobos rapaces, que son falsos cristianos, falsos pastores. Porque hay mucha gente que tristemente se deleita en esas fábulas, se deleita en que le prediquen todo esto que acabamos de mencionar: fantasías, ficción, poder sobre los demonios, ato, desato, reprendo y arrebato. ¿Cuánta gente no quiere esto? Quieren sentirse poderosos sobre ellos. Les gusta escuchar sobre lo sobrenatural, sobre la ficción. Y ellos quisieran un Dios que obre de esa manera, que se acomode a lo que a ellos les gusta, que les conceda sus deseos carnales, egoístas y pecaminosos. Por eso hay estos falsos pastores que distorsionan las escrituras y se aprovechan de estas personas para sacarles dinero, Recordemos que Pedro está hablando en el contexto de la venida, del regreso del Señor Jesucristo para dar juicio final. Recuerden que estos falsos profetas, estos falsos maestros se infiltraron dentro de la iglesia de Asia Menor, las provincias, o sea, eran 5 iglesias. Entonces, vemos que estos se infiltran como si fueran cristianos, como ovejas. Y su intención de infiltrarse, de entrar encubiertamente, ¿era para qué? Para meter corrupción, dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, para meter corrupción, para meter herejías destructoras. Y esto quiere decir que ellos pasaron desapercibidos, no los reconocieron como lobos, ni los reconocieron como falsos ministros, como ministros de Satanás, sino que los vieron como ovejas, como cristianos. Y esto debe de llevarnos a tener mucho cuidado, porque entre nosotros siempre va a haber personas que aparenten ser y no son. Es triste, no podemos evitarlo. El Señor nos advierte, los apóstoles nos advierten. No los vamos a notar, los vamos a ver como si fueran nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el mal, hermanos, no se va a presentar como lo pintan. El mal no se va a presentar con cola, patas de cabra, con cuernos de color rojo. No se va a presentar así. El mal, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y 14, habla de estos falsos cristianos y dicen que no se sorprende de que se hayan infiltrado en la iglesia, porque aún Satanás, dice Pablo, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, hermanos, vendrán a nuestras congregaciones, vendrán a sus vidas personas como estas, con buenas intenciones, como buenas personas, que les van a dar eso que ustedes a veces desean, porque a veces deseamos motivaciones, que nos vaya bien económicamente, que se hagan milagros en nuestra vida. Van a haber personas que nos van a querer dar esto y nos van a querer dar palmaditas para que cuando caigamos en pecado nos digan: no pasa nada, motivándote al libertinaje. No pasa nada, hermanos, no lo tomes tan en serio, no es tan así. El pastor lo exagera, está cayendo en el legalismo, raya en el legalismo. Entonces les dirán: hermanito, mientras tú vente con nosotros, mientras tú estés buscando de Dios, yendo a la iglesia, siembra tu dinero y sigue escuchando estas enseñanzas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
Adelante, hermano, cree en esa promesa que Dios te va a dar esa prosperidad económica, cree en esa promesa que Dios te va a dar una propiedad, cree en esa promesa que Dios te va a dar un auto, te va a dar esa sanidad, ese milagro, ese nuevo empleo, esa reconciliación con tu esposa o con tu esposo, ese marido o esposa que necesitas, porque todo lo que tú pidas siendo hijo de Dios y lo pidas en el nombre de Jesús, se te dará, lo dice la Biblia. Y entonces sacan de contexto las escrituras. No saben que el Señor nos va a dar todo de acuerdo a su voluntad. No nos va a dar algo que nos haga mal. Aparte, Dios no es ese genio de la lámpara maravillosa. Lamentablemente lo que hacen creerle a la gente, y la gente dice, no, mejor me voy con este pastor, mejor me voy a esta iglesia. Te dicen, recuerda, hermano, tú tienes el poder de Dios. El Espíritu Santo está en ti y tú tienes poder para desollar serpientes. Saca al gigante que tienes dentro. Eres una máquina en manos de Dios que va a ser usado en todo su potencial. Lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Y empiezan de alguna manera, como que a inflarle el ego a la persona, al grado de que te hacen como necesario, así como que tú eres muy importante y tú eres de alguna manera servicial y que tú vas a hacer muchas cosas, inflándote el ego con adulaciones convenientemente, porque es para que esas personas permanezcan y no se vayan. ¿Para qué? Para que dejen su dinero, para que llenen sus bolsillos. Entonces, esa es la manera en que ellos persuaden con engaños, mentiras, porque estos falsos cristianos y falsos pastores son avariciosos, dice Pedro, son adúlteros y les gusta la popularidad y tener la gloria que le pertenece a Dios. Entonces, son burladores y nos pueden devorar si somos ovejas negligentes. Nos pueden devorar porque son lobos rapaces. Son lobos rapaces, pero gracias al Señor Jesucristo que nos previno y nos dijo cómo identificarlos. En Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, dice allá, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es una gran bendición que el Señor nos haya advertido de esas personas y nos diga, ¿sabes qué? Puedes identificarlos. ¿Cómo? Pues obsérvalos, fíjate en sus vidas. Si dicen ser ovejas, pero viven aullando como lobos, son lobos rapaces. Podrás decir, soy cristiano. Pero si vives como el mundo, y solo lo que sabes de la palabra, solo es un conocimiento, pero no es vivido, no es aplicado en tu vida, son ministros de Satanás. Son como el mundo, no son verdaderos cristianos. Entonces demos gracias a Dios por lo que el Señor nos advierte y nos muestra cómo identificarlos, y demos gracias a Dios por esos apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos fueron obedientes para no caer y para advertirnos, tuvieron denuedo, tuvieron valor de no dejarse llevar por esas cosas efímeras, para mostrarnos que el Espíritu Santo que mora en ellos y mora en nosotros es el mismo y que podemos seguir los mismos pasos. Y que no caigamos en esas enseñanzas de estos lobos rapaces que vienen como si fueran ovejas, que se introducen en las congregaciones, que no nos dejemos llevar por lo que ellos predican, porque muy comúnmente nos atrae el dinero, a todos, no hay uno que no. El dinero nos atrae, la avaricia, la codicia son tremendas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que no caer en eso, no hacer caso a eso, porque esas son las cosas que utilizan ellos para manipularnos. Muchos se dejan llevar por la prosperidad económica. ¿Cuánta gente no está buscando prosperidad económica? ¿Cuánta gente no está buscando un lugar donde le diga, ¿sabes qué? Siembra y vas a recibir. Y vas a recibir. Y empiezan también a buscar enseñanzas, por ejemplo, porque se codicia mucho. Se codician cosas, se codician personas. El ser humano tiene eso.
Entonces, ¿cuánta gente no enseña sobre esto, pero incorrectamente, para poder persuadir y arrastrarlos? ¿Cuánta gente no quiere sanidades o milagros y se enfocan en esas enseñanzas, tergiversando las escrituras, prometiendo algo que no sabe si Dios lo va a dar? ¿Cuánta gente no quiere recuperar lo que perdió? Hizo mal y mira, el Señor te va a dar lo que tú perdiste. El diablo te lo arrebató, pero tú se lo puedes arrebatar al diablo. ¿Cuánta gente no quiere esto de los poderes sobrenaturales, como Simón el mago, que decía, yo quiero de ese espíritu para dinero, ganar dinero? ¿Cuánta gente no quiere lucrar? Quiero ir allá porque, oye, un pastor, según ellos, un pastor, wow, cómodo, tiene carro, tiene casa, tiene dinero. Ni siquiera saben cuando hay un verdadero pastor, que a veces el verdadero pastor se va a quitar lo que él tiene para dárselo a los demás. Esos son los verdaderos pastores. Ellos no saben. Ellos creen, como ven que otros lo hacen, otros lucran, dicen, yo quiero eso para estar cómodo. Otros les gana el emocionalismo. Van por ese, oye, qué bonitas alabanzas. Wow, allá como discoteca, me salgo de la discoteca de acá y me voy a la discoteca de la iglesia. Como con esas alabanzas que te hacen brincar, saltar, meten de alguna manera inspiración humana, cuando las alabanzas son adoración a Dios y tienen que ser bíblicas. Entonces, eso les gusta. Eso buscan en las iglesias. Hay mucha gente como esta que por culpa de esas gentes existen estos falsos pastores, estos falsos cristianos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es posible que estos inconstantes, estos indoctos se infiltraran? ¿Cómo puede ser posible? Pues por lo mismo de que estos oyentes les gusta que les den por su lado, de acuerdo a sus propias concupiscencias. Les gusta escuchar mensajes que no son bíblicos, que son de hecho antibíblicos, debido a que ellos están de alguna manera sedientos o anhelando esto. Anhelando esto. Entonces, vemos que ellos comparan. Dicen, bueno, esta doctrina sana, pues, como que está muy fuerte, como que es muy dura, como que es falto de amor, como que es aburrida, como que es inconcebible. En cambio, esta otra, dicen, esta otra, wow, estos pastores son bonachones, son divertidos, es más, hasta chistes, dicen, son amorosos y wow, las alabanzas, ni qué decirlo. Entonces empiezan a hacer comparaciones y de acuerdo a sus concupiscencias empiezan de alguna manera a flaquear y a irse con estos falsos cristianos, estos falsos pastores. Entonces lo que estamos viendo de estos oyentes que se dejan arrastrar es que ellos se creen más sabios que Dios. Ellos se creen más buenos que Dios. Ellos se creen más misericordiosos que Dios. Por eso dejan entrar a sus vidas a estas personas que son falsos, pero que ellos los ven como bondadosos, como muy amorosos, como divertidos y como sabios según ellos. Entonces, estos falsos pastores ya infiltrados empiezan a decir, mira, tu pastor solo habla del juicio de Dios que nunca va a venir. Mira cuánto tiempo ya pasó, 2000 años. Nunca va a venir. Solo habla del pecado, solo habla del infierno, solo habla del arrepentimiento y no enseña lo más importante, dicen ellos. El amor, la bondad, la misericordia de Dios. Entonces, si se dan cuenta, el amor, la bondad y la misericordia de Dios es algo que tenemos que enseñar. Pero ellos lo utilizan de otra manera para hacer ver mal la otra parte, la otra cara de Dios. O sea, Dios es su naturaleza, es amor, pero también es justo, es recto, es santo. Entonces, ellos dicen, no, hermanos, definitivamente a tu pastor le falta amor. No da sus enseñanzas con humildad. No tiene carisma, solo ataca con la palabra, juzga y juzga y juzga. Y como a esas personas que están escuchando les gusta la vida libertina, pues obviamente les gusta que sean condescendientes con su pecado y por eso se dejan seducir fácilmente. Y es por eso que existen en abundancia estos falsos pastores en muchas iglesias. Pero lo que no saben y deben de saber es que estos no llegan y se instalan así nada más porque sí. O sea, ellos llegan, se instalaron porque ellos quisieron. Y esto es lo más fuerte, hermanos.
Dios está en el trono. Dios está en el trono, hermanos. Y Él es soberano sobre todo. Él es el único soberano. Así que Él es el que permite que estos indoctos o inconstantes abunden y lleguen y se infiltren en estas iglesias. Él lo permite. ¿Saben por qué Dios permite que estos se infiltren y abunden? Por causa de este tipo de personas que les gusta escuchar enseñanzas que son antibíblicas y se deleitan en ellas, y ellos se creen más buenos que Dios, más sabios que Dios, más misericordiosos que Dios, y por esa poderosa razón Dios deja caer juicio sobre ellos, dejando a estos que se infiltren. Dejando a estos falsos cristianos que se infiltren. Ese es el juicio que empieza a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque fueron necios, porque fueron testarudos, porque quieren acomodarse la palabra a su conveniencia, porque no les gusta que les muestren el error del pecado y rechazan la verdad de Dios y creen ellos que son más sabios, creen ellos que son más buenos, creen ellos que son más misericordiosos que Dios. Y Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la justicia. En la injusticia, perdón. Se deleitaron en la injusticia. Entonces, es obvio que este es el juicio de Dios y esta es una prueba de lo que es la doctrina del juicio de Dios, para que vean que Dios sí es amor, pero también es justicia. Para que vean que Dios sí es bondadoso, pero también es recto. Para que vean que Dios sí es cierto, tiene misericordia, pero también va a dar su ira. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Ahora, qué gran bendición, hermanos. Qué gran bendición para los que son verdaderos cristianos, porque ellos ya fueron escogidos para salvación, porque no rechazaron la verdad absoluta de Dios. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Wow! La gratitud, hermanos, por esta salvación que no merecemos, es inmerecida, debe verse en nuestras vidas. Esa gratitud no solo es decir gracias, debe verse en nuestra manera de vivir y no debe faltar nunca. Debe verse en nuestra obediencia y en el deleite a sus mandamientos, en la santidad y en la piedad. Debe verse que la estamos viviendo, que estamos adorando 24 horas al día al Señor, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vestir, con todo. Debe de verse. Pero no debemos caer en el engaño de estos falsos pastores que según ellos hay falta de amor por este tipo de enseñanzas. No debemos dejarnos llevar por las falsas enseñanzas, porque el amor bíblico, hermanos, no va a soportar el pecado. Nunca va a soportar el pecado. Nunca. La palabra solita, dada sin acomodar, confronta y juzga. Y te expone el pecado. Así que el hablar el evangelio tal y como es, hermanos, no es falta de amor. No es falta de amor. La Biblia enseña que el amor de Dios no es permisivo con el pecado. Lo vimos en Génesis 3. No vamos a ver la cita completa, pero ya en Génesis 3 vemos que Adán y Eva pecaron contra Dios. Dígame una cosa, ¿acaso Dios fue permisivo con el pecado? No, Dios nos desterró del Edén y morirían. Es cierto que mostró su misericordia en la fe en el Salvador, que es Cristo Jesús, pero los desterró. Dios no fue permisivo con el pecado. Lo vimos en Génesis capítulo 6, versículo 7, donde el juicio del diluvio cayó sobre los necios por aferrarse al pecado. Lo vimos en Génesis 19, donde Dios destruye Sodoma y Gomorra con juicio de fuego. Ahora, es verdad que Dios es amor, hermanos, es verdad. Eso también se predica, pero también es santo y recto y da su justicia como justo juez que es.
Así que, hermanos, el amor bíblico reprende el pecado. No es condescendiente con el pecado. Reprende el pecado y lo hace con compasión, porque el Señor vemos que aún así les dio tiempo a los del tiempo de Noé, ¿no es cierto? Mientras se construía el arca, el Señor predicaba arrepentimiento a través de Noé. Lo hemos visto en la carta de Pedro. Entonces vemos que ellos tristemente rechazaron. Así que el amor bíblico reprende el pecado y lo hace con compasión, pero tristemente es rechazado constantemente, como Adán y Eva rechazaron la instrucción de Dios, como Caín rechazó el amor en la instrucción de Dios, como esas multitudes del tiempo de Noé rechazaron el amor de Dios en la predicación de Noé, como los ciudadanos de Sodoma y Gomorra rechazaron la instrucción de Dios, o sea, el amor de Dios en la instrucción de Dios, y por eso fueron destruidos con fuego. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 6 que el amor bíblico se opone a la inmundicia porque no se goza en la injusticia. No se goza en la injusticia. Así que si nosotros llegamos a toparnos con hermanos que de alguna manera están cayendo en pecado, sea de tu congregación o de otra congregación, que los conozcas. Eso es importante, porque no lo queremos hacer. Nos toca como cristianos, en amor y por amor, hablar con ellos, hacerles ver su error. Nos toca. Debemos cara a cara confrontarlos con su pecado, como conviene en el Señor, dice la palabra. Porque el amor bíblico, hermanos, no va a esconder el pecado debajo de la alfombra. El amor no va a ser como que, ay, me hice a la vista gorda, no lo ve. No podemos hacer eso, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, no disimularlo, sino hablar con ellos por amor, porque el amor actúa, el amor reprende, como Pablo lo hizo con Pedro, que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que Pedro estaba, de alguna manera, desviando a los gentiles cristianos. Y Pablo le llamó la atención, lo reprendió en amor, y Pedro está hablando bien de Pablo. Entonces es importante que nosotros no hagamos lo contrario, porque lo contrario es antibíblico. Eso hacen los inconstantes, los indoctos, y es maligno. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros no debemos hacer eso. Los indoctos y los inconstantes, ellos sí efectivamente dan palmaditas, se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no quieren que se molesten, porque si se molestan se van a ir, y si se van, ¿cómo van a llenar sus bolsillos? ¿No? Pero nosotros no estamos enfocados en las cosas materiales de ese mundo, no estamos enfocados en el reino de Dios y su justicia. Ellos sí no los reprenden con amor y por amor, no lo hacen porque no les importan sus almas. Pero si ni en lo más mínimo les importan sus almas. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que si nosotros no hacemos algo por esas personas o hermanos que se están desviando, nosotros vamos a dar cuenta de ello. Vamos a recibir consecuencias porque pudimos haber evitado la desgracia en sus vidas de esos hermanos. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, esto pasa mucho con los padres, hermanos. Los padres debemos tener mucho cuidado con la educación que le damos a nuestros hijos. Porque hoy día no solo la mujer se está empoderando, los hijos se empoderan sobre los padres. ¿Cuántos hijos no son manipuladores? Yo creo que el 90 y tantos % está siendo manipulador con sus padres. Entonces los padres están haciendo mal en dejar que sus hijos se empoderen. ¿Por qué? Porque pues dicen, bueno, es que, no, pues yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Y empiezan a ser permisivos. Y empiezan a caer en llevarlos por un camino de desvío, el cual va a traer consecuencias. Más adelante vas a ver las consecuencias. Entonces los padres tristemente, ¿qué hacemos? Bueno, malcriamos, maldirigimos y obviamente desviamos a los hijos, y a futuro vemos hijos totalmente rebeldes, no solo hacia Dios, sino hacia nosotros mismos.
La rebeldía es muy fuerte. Entonces, esta rebeldía, hermanos, que se da con nosotros los padres y que se da ante Dios, va a traer juicio. Va a traer juicio, va a traer perdición. Entonces, ¿estamos amando a nuestros hijos? No, estamos amando como el mundo nos enseña, como el amor antibíblico, como ese amor satánico. ¿Por qué? Porque dirige a perdición, dirige a juicio. Entonces los padres caen en, obviamente, ser ese canal no de bendición, sino de maldición. De maldición. Porque los hijos ya empiezan a hacer lo que quieran y como quieran. Según ellos, amaron a sus hijos por tanto consentimiento, por no haber disciplina, según para beneficio, pero fue para maldición, fue para juicio. Y esto muchos se basan en lo que el mundo enseña, en lo que la psicología enseña, porque según para ellos esto es amor. Según ellos, tú no corriges a tu hijo, no le levantas la mano a tu hijo, porque eso sería una falta de amor, ¿no? Es lo que enseñan ahora. Cuidadito le pegues a tu hijo, es una falta de amor, hasta te puede demandar. Nosotros, los cristianos, tenemos que saber que nuestros hijos necesitan a Cristo. Tienen un corazón igual perverso. Es cierto que los niños que no tienen la conciencia definida, si mueren se van con el Señor. Pero los que ya tienen conciencia, los niños que ya tienen conciencia, necesitan a Cristo. Por eso desde muy chicos se les instruye, se les enseña de Cristo. Y tenemos que saber que ellos, hermanos, no son la cabeza de nuestras familias. Este es el grave error de todos, que los dejan ser como cabezas. Ay, mi príncipe, ay, mi rey, y lo consienten y lo maldirigen y terminan ellos mal. Y es culpa de los padres. Y es culpa de los padres. Ahora los hijos no deben decir, bueno, por culpa de mi papá ya siendo grande, ya tienes conciencia, haz lo correcto, ¿no? Ya grandes pueden hacer lo correcto. Entonces aquí hay que corregir, hermanos. Hay que poner en su lugar a los hijos. Son hijos, no cabeza. No son cabeza, hay que confrontarlos. No es que, no, ¿cómo le voy a hablar así a mi hijo? No, hay que confrontarlo bíblicamente. No como dictador, no. Bíblicamente, para que se refleje a futuro. Porque es triste ver el futuro de nuestros hijos, hijos descarriados, sin Cristo en sus vidas. Y eso es por culpa de los padres, negligencia bíblica. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque causamos un daño, porque somos muy condescendientes con ellos. ¿Y qué hicimos? Los enviamos. Es más, les dimos su pase, toma hijo, para el infierno. Para el infierno. Entonces, no es lo que debemos hacer. Nosotros, dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Aborrecemos a nuestros hijos? No, entonces no caigamos, porque dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tenemos que dirigirlos bíblicamente. Lo vimos recientemente en la carta a los Efesios, cómo debemos dirigir a nuestros hijos. Así que es importante tomar la sabiduría de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Porque tristemente estos falsos pastores, estos falsos cristianos no predican sobre esto. No predican sobre la autoridad familiar, no predican sobre el juicio venidero, no predican sobre el pecado que nos aleja de Dios, no predican de la condenación que tienen los hijos por no obedecer a los padres, no enseñan la santidad, no enseñan la obediencia, no enseñan la sujeción a nuestros padres y autoridades, ni siquiera hablan del infierno o del lago de fuego. ¿Por qué? Porque todas esas enseñanzas hacen que las personas se vayan. Entonces ellos no quieren que se vayan porque obviamente se les va a ir el dinero. Pero nosotros no debemos tener ningún temor a hablar la verdad de Dios, a hablar el amor bíblico. Y el amor bíblico incomoda al pecador. Aunque ellos lo vean contrario, es falta de amor. Para nosotros no es falta de amor. El amor es decirte, ten cuidado, te estás yendo a un precipicio con esa vida que llevas. Ay, ese hermano, ese pastor, ya no lo aguanto. Así lo ve mucha gente. Entonces, debemos nosotros tener cuidado porque ellos dan a entender que los falsos pastores son más buenos y misericordiosos que Dios. Ellos están dando a entender, la gente que le gusta escuchar esto, ellos dicen que los pastores que ellos tienen son más buenos que Dios, tienen más misericordia de Dios. Si Dios dice su palabra, corrige a tu hijo, ellos dicen, no, tranquilo, déjalo ser.
Entonces, por esas razones es que estos indoctos e inconstantes se infiltran, según por ser más bondadosos, más condescendientes con el pecado, obviamente, no les muestran sus errores. Y Pedro nos dice, ¿saben qué? Estos tuercen las Escrituras. Tuercen las Escrituras. Así que, hermanos, tengamos cuidado. No porque alguien cite la Biblia significa que está enseñando la verdad bíblica. Por eso nosotros debemos ser como esos de Berea, dice Hechos 17:11. Debemos escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son la verdad. Si eran así, dice los de Berea, dice Pablo allá, ¿no? Entonces, esta frase, hermanos, tuercen, en griego significa distorsionar, forzar. Y aquí está hablando de la palabra. Forzar significa significativamente la palabra de Dios. Forzan la palabra de Dios a que digan cosas que Dios no quiso decir. Y estos, de veras, no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios, distorsionan la palabra, distorsionaban en ese tiempo lo que Pedro estaba enseñando a las iglesias, lo que los apóstoles estaban enseñando, y esto lo hacen hasta hoy día. No solo en ese tiempo, hoy día siguen torciendo las Escrituras. Sus mensajes son libertinos. Ay, es que tu pastor está rayando en el legalismo. ¿Cuántas personas no me han llamado legalista? ¿Cuántas personas no han dicho que yo soy como que el policía y que ellos son los paramédicos? Mucha gente lo ha dicho. Distorsionan. Ellos dan mensajes libertinos, seducen con sus mensajes para que no se vayan y no se vaya el dinero con ellos. Tuercen las enseñanzas bíblicas. Hablan de Cristo, mencionan las citas bíblicas, pero las acomodan para conveniencia. Y están yendo en contra de lo que dice Efesios 2:20, que es el fundamento, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, porque habla de los pastores allá, de los apóstoles y de los profetas, que es el fundamento en el cual nosotros tenemos que crecer como iglesia. Entonces tuercen estas enseñanzas y además nos critican como faltos de amor, como inmaduros, como legalistas, como que no predicamos el evangelio correctamente. Y obviamente la gente lo cree. La gente lo cree. Ellos dan a entender con sus enseñanzas que no va a haber juicio, que no es necesario que vivas en santidad, que no es necesario que cumplan los mandamientos, porque tú vives bajo la gracia y no bajo la ley. Y ellos no enseñan la verdad, porque el cumplimiento de los mandamientos, hermanos, nos lleva a ese camino de santidad. Esos mandamientos morales están vigentes y nosotros debemos de andar en esos mandamientos para que estemos andando en santidad. Tristemente tergiversan todo esto y nos critican, pero no nos critican directamente, hermanos. En esos tiempos de Pedro y de Pablo, estas personas criticaban a Pedro y a Pablo, pero no fuertemente, sino con palabras suaves. Con palabras suaves, con mucho tacto, con bondad, con apariencia de amor. Vamos a orar por Pedro, vamos a orar por Pablo, vamos a orar por los apóstoles pobres. Ellos están desviados porque están mal en su doctrina. Vamos a orar por ellos. Se hacen ver como buenos, pero así son los lobos rapaces. Así son los engañadores, son astutos como su padre el diablo. Por eso, hermanos, todo predicador o pastor que no enseñe todo el consejo de Dios no es enviado por Dios. No, es que eso no lo enseñe, se va a ir la gente. No, no es enviado por Dios. Así se molesten y no le quieren dar like y no lo quieren compartir porque no les gustó el mensaje. No les tiene que gustar, es la palabra de Dios y punto. Hasta deberíamos decir amén, amén. Pero le dan amén a lo que se oye bonito. Tristemente, a lo motivacional. Es triste ver que lo veas en tu iglesia. Es triste. Entristece mi corazón, entristece al Señor. Y es triste ver que por gente que quiere escuchar tonterías, estos falsos pastores se están introduciendo en las iglesias de hoy. ¿Cuántas iglesias hay mal dirigidas? ¿Cuánta gente se está desviando? ¿Cuánta gente va a morir, hermanos?
Y nosotros no nos preocupamos. Ellos con su manera de enseñar y su manera de vivir desacreditan el Evangelio, desacreditan la venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, tenemos que entender que no se trata de popularidad y dinero. No es eso. Sino que tenemos que ver, hermanos, que las almas se están yendo al infierno. ¿Saben cuántas personas mueren al día? 160,000 personas aproximadamente. Eran 157,000 antes del COVID. Yo estoy poniendo unos números de más. Por eso puse 160,000 aproximadamente mueren a diario. ¿Y saben cuántas personas de estas se están yendo al infierno porque no tienen el Evangelio o porque les dieron un Evangelio que no es el del Señor? Muchas, hermanos. Muchas. La gran mayoría se están yendo al infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ello? Nosotros no merecíamos la salvación. Es inmerecida. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. ¿Acaso no estamos viendo agradecidos? ¿Estamos preocupándonos por esas 160,000 personas que mueren a diario? No lo estamos haciendo. Debemos enfocarnos en vivir la verdad de Dios, hermanos. No solo la entiendo, vivirlo para que con nuestro ejemplo y el Evangelio podamos arrebatar a esas personas que están en la puerta del infierno como lo estábamos nosotros. Como lo estábamos nosotros. Si de veras amamos a Dios, amamos al prójimo. Lo vimos recientemente en los mandamientos. Los 2 mandamientos, ese es semejante al otro, el gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y este otro es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el amor al prójimo? Están muriendo, se están yendo al infierno. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos arrebatados de allá. ¿Dónde estamos nosotros parados ahorita? ¿Estamos haciendo algo? Empieza hoy, hermano, porque tu vida refleja todo lo contrario. Todo lo contrario. Y créeme que primero me lo dijo a mí el Señor. Mi vida tiene que reflejar ahora, de hoy en adelante, lo contrario, porque estoy llevando una vida totalmente en falto de gratitud. Falto de dar gracias a esa gracia que yo recibí. Y es triste que yo lo diga, pero yo mismo tengo que cambiar. Así que, hermanos, pongámonos la camiseta. Decimos ser cristianos, pongámosla. Ahora, recuerden que fuimos arrebatados por la gracia de Dios. Y fue por el Evangelio, por ese Evangelio que ellos distorsionan, por ese Evangelio que confronta el pecado, por ese Evangelio que ofende. ¿Pero qué ofenda? Sigamos dando ese Evangelio que ofenda, porque la gente ha ofendido a Dios toda su vida. Dejen que ofenda, dejen que sea fuerte, ustedes denlo. No seamos como estos indoctos e inconstantes, o como esos que seguían a estos indoctos e inconstantes, porque lo que hacen estos indoctos e inconstantes es tremendo. Están desviando a mucha gente y se están yendo al infierno, y se están saliendo con la suya momentáneamente. Pero recuerden, Dios es un juez justo. Dios todo lo ve, nada escapa de Él, nada escapa de sus ojos, todo está apuntado y todo va a traer juicio, va a traer recompensa. Así que lo que ellos están haciendo es un hecho que les está beneficiando terrenalmente. Se están haciendo ricos esos. Se están haciendo ricos para ellos, wow. Están disfrutando de los deleites de este mundo. Pero es su única recompensa, hermanos. Es su única recompensa, que la disfruten, porque la ira de Dios caerá sobre esas personas que desvían y hacen que las almas se pierdan. Pero esas almas que se pierden, hermanos, también es culpa de ellos mismos. Porque están escuchando la palabra de Dios y no la quieren aceptar. Ellos quieren acomodarse a la palabra igual. Así que ellos también van a sufrir lo mismo. Y no es falta de amor, es triste. Quisiéramos que no, por eso compartimos la verdad de Dios. Porque ellos van a sufrir por la eternidad. Porque ellos se lo buscaron. Dios está dando la oportunidad, presentando el Evangelio puro. Pero hay lugares donde dice Pedro que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Ellos saben que están mal y esto les va a traer su consecuencia. Pedro es muy duro y muy firme. La acción de estos falsos maestros en torcer
las escrituras que Pablo estaba enseñando, que forman parte del Nuevo Testamento, y entorcer el Antiguo Testamento, obviamente van a traer una consecuencia muy fuerte. Estos hombres enseñan esto para justificar su propio liberalismo y también para sacarle provecho. Es lo que hacen la mayoría de estos hombres. Y es tan serio que esto los descalifica para salvación. No porque Dios sea malo, sino porque ellos para su propia perdición lo hacen. Ellos lo hacen porque quieren. Pero tú no sigas, porque ellos van a perecer y tú no queremos que perezcas. Ni que ellos, tratamos de confrontarlos, pero no quieren hacer caso. Nosotros, los que ya somos cristianos, los verdaderos cristianos, debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en lo que nos enseñan, que es sana doctrina, una predicación apostólica. Como dijimos de Efesios 2:20, esos fundamentos de los profetas y los apóstoles que siguieron las enseñanzas de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que ser como Pablo, como Gálatas 1:10, que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Yo no tengo que buscar el favor de los hombres. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mi intención es ser siervo de Cristo. No me importa lo que critiquen, si soy falto de amor, si soy legalista, si soy el policía, no me importa. Lo que yo tengo que dar es el evangelio tal y como es. Y estos indoctos e inconstantes hermanos, a pesar de escuchar la sana doctrina, quieren seguir en las mismas. Ni modos, adelante, que sigan. Pero nosotros, verdaderos cristianos, sigamos la luz de Cristo, sigamos esa lumbrera que dirige nuestros pasos. No permitamos contaminación en nuestras vidas, no permitamos contaminación en la congregación. ¿Saben por qué, hermanos? Apocalipsis 22:11 dice el Señor: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, dice el Señor Jesucristo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un hecho que el Señor Jesucristo viene pronto, hermanos. Veamos el caos que hay en todo el mundo. Viene pronto, estamos en principio de dolores. Se va a dar el parto. Es un hecho. Se va a dar. Así que dejemos que digan lo que digan, nosotros sigamos la instrucción de Cristo. Él nos ha instruido. Él nos ha advertido, nos ha dicho cómo identificarlos y nos ha dicho qué debemos hacer. Nuestra justicia no es como la de los fariseos. Así que sigamos la enseñanza, sujetémonos a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente gobierne nuestros corazones, los dirija por todo el consejo de Dios. Esto no me gustó, no, todo nos debe de gustar, en todo nos debemos deleitar, y persecución o padecimientos que vengan por ello, no importa, porque pase lo que pase, Dios nos va a librar. Él ha dado la promesa. Y los falsos cristianos, Dios los va a juzgar. Dios los va a castigar porque son falsos embajadores. O sea, son embajadores del infierno. Son engañadores, son burladores. Y Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Así que en conclusión de esta trilogía que vimos en esas 3 semanas, aprendimos de estos 2 versículos que la paciencia del Señor Jesucristo es para un fin. Y eso es para su iglesia, para los que van a ser próximos, para los que Él va a ir añadiendo. Y en consecuencia a esto, hermanos, debemos tener paciencia nosotros. Vemos que Dios es paciente, nosotros debemos tener paciencia como cristianos, esperando, firmes en la doctrina, firmes en la fe, firmes ante los padecimientos y persecución que se van a presentar, porque se van a presentar hasta la venida de Cristo. Así que aprendimos también de la inspiración, esa inspiración que el Espíritu daba a Pablo, y esto nos llevó a que todas las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y que debemos sujetarnos en su totalidad a ellas. ¿Por qué? Porque es inerrante, es infalible y es suficiente, es la voz de Dios. Y por último aprendimos ahorita que hay falsos cristianos, falsos pastores que enseñan doctrinas erradas, las cuales traen ¿qué? Desviación. Traen desviación, pero no olvidemos que Dios está en control de todo, es soberano y que de Él nadie se burla.
Estos burladores aparentemente se están saliendo con la suya, pero no se burlan de Dios. ¿Saben qué están haciendo ellos, hermanos? Están cavando su propia tumba. Están cavando su propia tumba. Porque esas desviaciones traen grandes, ¿qué grandes? Enormes consecuencias. Desviar a las almas es gravísimo y trae juicio de perdición. Así que esto es lo que sucede cuando tuercen lo que es la palabra que Dios inspiró en Pablo, que Dios inspiró en Pedro, que Dios inspiró en los demás que escribieron el Nuevo Testamento y en los profetas. Cuando se tuerce todo esto, hermanos, trae juicio. Trae juicio. Así que el fin es certero. Van a ser destruidos porque quien se mete contra Dios, wow, espera un juicio terrible, terrible, de perdición. Y si nosotros seguimos las enseñanzas de estos indoctos e inconstantes, pues nos espera el mismo fin. Así que cuidado, esto nos debe llevar a ser fieles, hermanos, fieles. ¿Dónde se ve la fidelidad de nosotros? En que seamos fieles a las doctrinas que se enseñan donde estás, porque tú estás reconociendo que hay una sana doctrina. Entonces sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a Cristo, porque es verdad que ser fiel, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho. Vas a perder amigos, vas a perder familiares, vas a perder a mucha gente que estaba a tu alrededor, pero es mejor, de hecho es 1000 veces mejor que el juicio venidero de Dios. Es mejor, porque en la segunda venida del Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, estos que están torciendo y los que siguen estas enseñanzas recibirán condenación eterna, hermanos. Por eso tengamos esa firmeza y busquemos y escudriñemos el conocimiento correcto de las Escrituras para no ser engañados, porque al conocerlas tenemos discernimiento. El conocer la sana doctrina nos va a dar discernimiento para que veamos a nuestro alrededor si en ese lugar donde estamos siendo enseñados es el correcto. Si lo que nos enseñan en esa congregación no es bíblico, hermanos, no es todo el consejo de Dios, yo les digo, sálganse de ahí. Sálganse de ahí. Si acá no es el correcto, sálganse de aquí. No dilaten. Congréguense en una iglesia, no en la que esté más cerca, como dice mucha gente, es que me queda cerca. No en la que esté más cerca, en la que esté apegada a las Escrituras. La que tenga una sana doctrina, donde enseñan sin temor. Porque la gente tiene miedo de enseñar algo para que se vaya la gente. Donde enseñan sin temor todo el consejo de Dios. Porque allá es donde Dios les pone. Y allá es donde Dios les va a hacer crecer. Allá es donde Dios les va a santificar. ¿Y para qué? Para su gloria. Para su gloria. Entonces necesitamos conocimiento verdadero, palabra apostólica, para discernir si estamos en el lugar correcto. No dejarnos llevar por cualquier corriente doctrinal. A veces caemos en creer cosas que predican en las redes sociales. Tenemos que tener cuidado. Estos indoctos, hermanos, estos inconstantes, usaban la palabra para torcerla y la siguen usando. Y lo hacen no porque te quieran, te amen y les preocupe tu alma, sino por conveniencia. Y eso va a traer juicio severo a sus vidas por la eternidad. Por la eternidad. Siglos de los siglos de los siglos de los siglos. No un año. Eternamente. Así que no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas. Mantengámonos firmes, perseverantes en el conocimiento de las Escrituras, porque nosotros recibiremos, ¿qué? La gloria de Dios, la gloria eterna, porque esa es la promesa que el Señor Jesucristo ha dejado para nosotros. Eso es lo que nos mantiene firmes, el saber que nos va a dar cuerpos gloriosos para estar en su presencia. ¿Acaso esto no merece tu sumisión a Dios? ¿Acaso eso no merece tu obediencia? ¿Acaso eso no merece tu adoración con toda tu vida para que le des toda la gloria? ¿No lo merece? Sí. Él es digno de recibir todo esto. Él es el que está en el trono y no está por un tiempo, por siempre y para siempre. Entonces, conságrate, entrégate, cambia, empieza a llevar tu vida hoy. Clama al Señor y ejecuta. Es que el Señor va a hacer la obra. Yo espero que Él me cambie. No, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que dejar cosas. Tú ya eres cristiano. No vas a ganar la salvación. Vas a caminar en santidad. Ahora, para el que no es cristiano, que ruegue.
ruegue a Dios misericordia, escuche el Evangelio para que Dios haga la obra en él, porque él no puede hacer nada por ganar la salvación. Pero el que ya es cristiano, obedezca a lo que el Señor dice, porque si no, como dijo acá en Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a cada uno según sea su obra. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Somos santos, hermanos. Santifiquémonos en la palabra. El Señor dijo, oró para que santifícalos en tu verdad. Obedezcamos la palabra. No, la escucho, la tengo el conocimiento y ya el Señor, pues Él va a obrar solito para que yo lo haga. No, tú tienes que esforzarte a caminar en ese camino. Esforzaos para andar por ese camino que es estrecho. Espero que Dios toque nuestros corazones, hasta el mío, para que cambiemos a partir de hoy y glorifiquemos su santo nombre. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.